Muy buenos días. En nombre de la Universidad Católica del Maule y la Red Nacional de Tutores Pares, compuesta por la Universidad de Chile, Universidad del Biobío, Universidad de Santiago de Chile, Universidad Austral de Chile, Universidad Católica de Temuco y la Universidad Central de Chile, les damos la más cordial bienvenida al sexto Encuentro Nacional de Tutores Pares 2020. En un año 2020 que sin duda ha sido complejo, les agradecemos por su presencia virtual en esta ceremonia. Sabemos que para muchos de ustedes, queridos estudiantes, no ha sido fácil estar hoy aquí. Sin embargo, desde el Centro de Apoyo al Aprendizaje de la UCM, a través de su centro de tutorías, quisimos realizar de igual manera esta actividad, esta vez de forma virtual, con el objetivo de mantener y fortalecer el espacio generado en torno al diálogo, reflexión y aprendizaje de la función tutorial de pares, en el marco del creciente desafío que involucra la educación superior. Para comenzar, saludamos a las autoridades que nos acompañan. Doctor Diego Durán Jara, rector de la Universidad Católica del Maule. Doctora Mari Carmen Jarur Muñoz, vicerrectora académica UCM. Doctor Julio Romero Figueroa, vicerrector académico de la Universidad de Santiago de Chile. Doctor Juan Pablo Prieto Cox, vicerrector académico de la Universidad Central de Chile. Doctor Rodrigo Vargas Vitoria, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Sara Herrera Leighton, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Nelson Loyola López, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Directores de Escuela UCM y otras universidades. Ana Jara Rojas, directora general de docencia. Jocelyn Torkens Niklicek, directora de la Dirección de Acompañamiento Académico y Socioemocional Universidad Católica de Temuco. Doctora Lorena López Fernández, directora del Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia de la Universidad de Santiago de Chile. Anita María Rojas Aguilar, jefa de la Unidad de Aprendizaje, Universidad de Chile. Carlos Willing Tenorio, subdirector del Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile. Natalia Cortés Gallardo, coordinadora Unidad de Apoyo al Aprendizaje, Universidad Austral de Chile. María de los Ángeles Opaso Pinto, jefa del Centro de Apoyo al Aprendizaje, UCM. Francisca Aliaga Pérez, coordinadora del Centro de Tutorías, UCM. Saludamos también a los expositores que gentilmente han aceptado estar presentes en este encuentro con interesantes temáticas para los estudiantes. Doctora Gabriela de la Cruz Flores, académica de la Universidad Autónoma Nacional de México. Doctor Javier León Aravena, académico de la Universidad del Biobío. Doctora Claudia Calquín Donoso, académica de la Universidad Santiago de Chile. Doctor Pablo Méndez Bustos, académico UCM. Romina Gutiérrez Zúñiga, profesional Programa de Apoyos y Recursos para la Inclusión UCM. Autoridades, académicos, investigadores y profesionales UCM y de otras universidades. Estudiantes tutores y tutoras de distintas universidades del país. Las experiencias tutoriales nacieron al alero de la Beca de Nivelación Académica, que fue el primer instrumento que creó el Ministerio de Educación exclusivo para el tema de retención de estudiantes. Los primeros proyectos pilotos incluían la obligación respecto de que las universidades tenían que dar los obtenidos, instalándose así la lógica de visitar otros planteles para ver sus experiencias y adaptarlas a sus instituciones. Así se llegó el 2014, año en el que se realiza el primer encuentro nacional organizado por la Universidad de Viña del Mar. Luego el 2015 fue encabezado por la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile. El 2016 fue el turno de la Universidad Austral. El 2017 correspondió a la Universidad del Biobío, la organización. El 2018 fue la Universidad Católica de Temuco que recibió a tutores y tutoras en un nuevo encuentro. El 2019 la Universidad de Chile fue el organizador. Sin embargo, debió suspenderse por estallido social y luego la pandemia. Y finalmente estamos en este especial 2020, en donde la Universidad Católica del Maule lo recibe de forma virtual, producto de la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus. Como una forma de reconocer todo el trabajo realizado por las universidades anfitrionas desde el 2014 a la fecha, hemos preparado un diaporama con fotografías que dan cuenta de la historia de este encuentro nacional. Los invitamos a presenciarlo. Se nos apagó la luz. Muy esquinado, ya. Oye, avísame cuando se me termina.
Como ya ha sido señalado, el año 2019 le correspondía a la Universidad de Chile la realización de este encuentro nacional. Sin embargo, debió ser suspendido 2 veces. Primero por el estallido social y posteriormente, a principios de 2020, por las restricciones asociadas al COVID-19. No obstante lo anterior, desde dicho plantel tuvieron la gentileza de traspasar a la UCM todo el trabajo y la organización realizada, por lo que no queda más que agradecer, teniendo presente que el trabajo colaborativo es uno de los principios que mueven a miles de estudiantes tutores y tutoras a lo largo y ancho de nuestro país. Para este Encuentro Nacional de Tutores, PADES, se invitó a tutores y tutoras de todo el país para enviar ponencias y póster en temáticas de estrategias de aprendizaje a distancia e identidad y participación territorial. Además, se invitó a participar a los y las estudiantes que presentaron trabajos para el encuentro de 2019 en las siguientes temáticas: bienestar y salud estudiantil, diversidades y personas con discapacidad, género e identidades disidentes. A continuación, le damos la palabra al rector de la Universidad Católica del Maule, plantel anfitrión de esta 6ª versión del Encuentro Nacional de Tutores Pares, para que nos pueda entregar un saludo de bienvenida. Muchas gracias, José Tomás. Quisiera saludar a todas las personas que hoy día están incorporadas a esta plataforma y están siguiendo este encuentro, el 6º encuentro. A todas las autoridades, tanto de la universidad como de las otras universidades que conforman este conjunto de universidades que ha tenido una preocupación particular por los tutores. En realidad, primero quisiera agradecer especialmente a la Universidad de Chile. Entendemos que hemos vivido como país una situación bastante compleja desde el año pasado y la gentileza que ellos han tenido, pese a la suspensión de la actividad programada por ellos de entregarnos todo el material, creo que da cuenta precisamente, como lo decía José Tomás, de la colaboración que está en el espíritu de lo que se hace en esta agrupación y lo que hacen los tutores. Si esto ha tenido éxito, yo creo tiene que ver especialmente por esta capacidad, esta condición de colaboración que entre pares es posible generar. Si el país tuviese esta connotación, si el país tuviese esta intención de la colaboración mutua, en que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, un sacrificio para que otros también surjan, creo que sería otro país. Lo que estamos haciendo entonces es una experiencia universitaria, sin duda, y que busca que todas las personas puedan crecer en aquello que van a hacer en las universidades, y lo hace y se hace a través especialmente de esta colaboración entre personas que conviven en la misma institución, entre personas que también sufren y sienten diferentes situaciones que están asociadas a este contexto universitario en el cual estamos viviendo, y que hoy especialmente también se hace en las circunstancias particulares totalmente distintas a lo que normalmente lo hacíamos. La situación virtual, a través de aparatos como este, permite efectivamente que podamos avanzar en una forma distinta de establecer el vínculo que a la larga apunte al desarrollo de cada uno en el máximo de sus posibilidades. Yo quiero agradecer a todos los que están participando, agradecer a Gabriela, especialmente también nuestra invitada internacional que va a brindarnos una exposición, pero a todos los que de alguna manera están contribuyendo, a las autoridades de las otras instituciones,
pero también a todos aquellos que aportan en el día a día con este esfuerzo, con este sacrificio de trabajo por el otro, y eso es lo que hace que se distinga este programa de otros, porque precisamente tiene un componente solidario que es tremendamente significativo. Les deseo mucho éxito en estos 2 días de jornada y espero que el de hoy día sea también muy, muy exitoso. Un abrazo a cada uno. Agradecemos las palabras de nuestro rector. Los programas de tutoría partieron como anexos, como iniciativas periféricas dentro de los trabajos de las universidades, muy centrados en prestar ayuda a los estudiantes que les iba mal en algunas disciplinas, con coberturas muy bajas, trabajando con estudiantes que tenían dificultades o que habían sido parte de algún programa de ingreso. En estos años, los programas de tutoría se han ido transformando en ser mucho más estratégicos, integrales y coherentes con los modelos educativos asociados a la retención de estudiantes de primer año y, sobre todo, en términos de inclusión en educación superior. Ahora, nuestra vicerrectora académica, doctora Mari Carmen Jarur, también nos entregará su mensaje. Gracias, José Tomás. Muy buenos días a todos quienes están presentes, un saludo especial tanto a nuestras autoridades como a las distintas autoridades de las universidades que conformamos esta red de 7 instituciones superiores que creemos que aquí hay una labor que hacer mucho más allá de la formación de profesionales. Un saludo muy especial a los tutores y a los estudiantes, a nuestros estudiantes, a los estudiantes de nuestras universidades que conforman la red, porque sin duda aquí los protagonistas son ustedes. ¿Ya? Extiendo de manera muy especial mi saludo también a los expositores y expositoras que hoy van a participar en estas 2 jornadas compartiendo las experiencias, conocimiento adquirido a lo largo de estos años, y en particular lo que hemos vivido el año pasado y este año que nos ha distanciado, pero que hoy día la tecnología de algún modo nos da un espacio virtual para reunirnos nuevamente. Quiero destacar muy brevemente el sentido último de la labor de ser tutor. Es decir, fortalecer en nuestros jóvenes el compromiso con su formación y al servicio de la formación de los otros, apoyando, acompañando a sus pares, en esta transición y cambio de vida que implica pasar al mundo universitario. Aquí están presentes valores que como sociedad debemos potenciar y relevar al más alto nivel. De este modo vamos a contribuir todos en un bien mayor, formando profesionales comprometidos con su entorno. Les agradezco este espacio y les deseo que tengan un gran encuentro estos 2 días. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la vicerrectora académica Mari Carmen Jarur. A continuación, presentaremos a la expositora principal de esta ceremonia. Se trata de la experta internacional Gabriela de la Cruz Flores, doctora en psicología y académica de la Universidad Autónoma Nacional de México. Sus líneas de investigación se encuentran centradas en sociedades del conocimiento y educación superior, comunidades de aprendizaje, tutoría en educación superior, enseñanza en pequeños grupos, evaluación de desempeños y metodología en investigación educativa. La doctora de la Cruz nos presentará hoy la ponencia Tutoría entre pares, redes y transformación en tiempos de pandemia. Mientras se conecta la expositora, hacemos un llamado a todas las personas que están participando a que vayan poniendo sus preguntas, porque luego, una vez que finalice la exposición, iremos planteándoselas a la doctora de la Cruz. Aprovechamos la instancia también para saludar a todos los tutores pares que están conectados en el día de hoy. Recuerden enviarnos sus mensajes, sus preguntas, porque nosotros luego, una vez que finalice la exposición, estaremos presentándoselas a la expositora Gabriela de la Cruz, del Instituto de Investigación de la Universidad Autónoma de México. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana en un evento tan significativo en estos tiempos. Es para mí un verdadero privilegio estar en un encuentro que de manera particular convoca a tutores pares. Cuando me hicieron esta invitación, realmente me sorprendió que en un país
se organizara un evento de esta ¿Gabriela? naturaleza. ¿Sí? Perdón que te interrumpamos un segundo, lo que pasa es que me dicen que tienes que dejar de compartir tu presentación en estos momentos. Ah, perfecto. Nosotros la compartimos, así que tú despreocúpate de eso, nosotros nos hacemos cargo de esa parte. Ok, muy bien. Bueno, les comentaba que a mí me llamó mucho la atención desde que me hicieron la invitación a un evento de esta naturaleza donde se convoca a tutores pares, ya que no es muy común, ¿no? En general tenemos eventos de tutoría en educación superior, en la universidad, pero no necesariamente que convoca a estudiantes. Y eso para mí es un distintivo del valor que se le da a la tutoría entre pares en un país como Chile. Así que celebro este tipo de encuentros, este tipo de, pues finalmente, de reuniones organizadas por las universidades convocantes. Entonces, los felicito además por su labor y por su compromiso con la tutoría. Pues muy bien, pues vamos a iniciar. Aprovecho de una vez también para agradecer, por supuesto, la invitación que hicieron hacia mi persona y más en un año tan complejo para todos. Pues muy bien, ustedes me avisan en qué momento ya está mi presentación y listo. ¿Gabriela? ¿Sí? Ya, te recordamos que por favor no compartas tu presentación, que nosotros lo vamos a hacer. Ok, ustedes lo hacen, exacto. Sí. Ya estamos listos ya, en todo caso. Déjenme sacar a mi perrito porque ya está dando guerra. Muy bien, listo. ¿Ya está Vamos en nomás pantalla? entonces, Gabriela, estamos listos. Perfecto. Yo la voy a ir viendo, no la veo todavía en pantalla. Ya. Gabriela, tú vas a ir viendo la presentación tuya en tu computador. Ah, Y nos vas perfecto. diciendo a nosotros cuando tenemos que ir adelantando las diapositivas y así vamos trabajando, ¿te parece? Perfecto, muy bien. Ok, Ya, excelente. perfecto. Bueno, le he titulado a esta charla Tutoría entre pares, redes y transformación social en tiempos de pandemia. Y como les decía, más pensando en los momentos que estamos viviendo, creo que es muy relevante reflexionar sobre el papel de este tipo de estrategia en la formación universitaria. Entonces, ya iré más adelante apuntando algunas notas sobre el papel de la tutoría en estos tiempos. Si le damos a la siguiente, por favor. Voy a trabajar 3 tópicos en esta presentación. Voy a hablar sobre la juventud contemporánea y retos en los procesos de formación universitarios. Posteriormente hablaré de la tutoría entre pares en la universidad. Daré un encuadre sobre algunas de sus características, sus propósitos, e incluso los beneficios y algunas prácticas que se identifican en la propia literatura. Y finalmente, a nivel de me gustaría plantear este tercer punto que tiene que ver con la tutoría entre pares como eslabón de la transformación social. La que sigue. Bien,
vamos a hablar del primer punto, la juventud contemporánea y retos en la formación universitaria. La que sigue, por favor. Muy bien. Bueno, para hablar en un encuentro de tutoría entre pares, no podría hacerlo de otra manera más que dando en estas primeras diapositivas un panorama muy amplio para caracterizar a la juventud contemporánea. Sin duda, ustedes como jóvenes podrán enriquecer e incluso hasta debatir estos aspectos que yo estoy incorporando, pero sirvan por el momento para poder tener una mirada panorámica sobre algunas cuestiones que pongo sobre la mesa para hablar de jóvenes en el momento actual, ¿no? En estos tiempos contemporáneos. Un primer punto que quisiera resaltar es la importancia de hablar de juventudes, ¿sí? Más que de juventud, hablamos de juventudes. Y con ello quiero resaltar el papel de las múltiples aproximaciones que podemos tener de la juventud y además de la diversidad de las juventudes. En este sentido, distinguimos diversas identidades juveniles, resilientes, que eso es un atributo que me parece muy importante destacar de la juventud contemporánea. Y también otro tercer aspecto de alta relevancia es tener en cuenta que tenemos una desigual distribución. Nuestra región, América Latina, como todos lo sabemos y lo vivimos, es una de las regiones más desiguales en el mundo. Y eso no es ajeno también a la juventud, ¿sí? O a las juventudes, como les decía. Entonces, en ese sentido, tenemos desigual distribución de capital económico y capital educativo, así como también de redes formales e informales. Un segundo aspecto que quisiera destacar son los cambios vertiginosos que vivimos actualmente y que sin duda tienen una repercusión en la vida de los jóvenes. En este sentido, destaco las crisis económicas, las crisis sociales, culturales y políticas que, siguiendo los aportes de Bauman, nos ubican en una sociedad líquida, cambiante e incierta. Un segundo aspecto en estos cambios vertiginosos que vivimos todos y que interpelan sin duda a los jóvenes son los ajustes permanentes y la construcción de alternativas. Y en este sentido se destaca la incertidumbre como una constante. Un tercer aspecto dentro de este rubro es la característica de los jóvenes, que para mí es muy importante y que es un signo mundial, que hablamos de una juventud o juventudes, como les decía, altamente solidarias. Sí, eso lo veo en mi país y lo veo en América Latina y, como lo decía, en el mundo. Sí, cada vez las expresiones de los jóvenes en busca de una sociedad más justa y más equitativa se hacen presentes. Otro aspecto es la discusión entre empleabilidad y estabilidad laboral. Según estudios que han abordado la situación de los jóvenes en el momento actual, se advierte que, dada la dificultad para conseguir empleo, los jóvenes apuestan más por la empleabilidad que por la estabilidad laboral.
Y esto se refiere básicamente, el primer punto de la empleabilidad, a tener habilidades para incorporarse al campo laboral, ¿sí? Para poder ser productivo en una sociedad cambiante y poderse mover, en este caso, en el ámbito laboral y no necesariamente permanecer en un solo lugar. Cosa que, por ejemplo, en generaciones previas como la mía, tal vez lo que más nos llegaba a importar era la estabilidad laboral. Y ahora los jóvenes, insisto, sería cuestión también de discutirlo, por supuesto, con ustedes, que tanto estas características se corresponden con la forma en que ustedes se conciben, pues estudios, como decía, han señalado que para los jóvenes de ahora lo importante es la empleabilidad versus la estabilidad laboral. Un tercer aspecto que caracteriza a la juventud contemporánea es el acceso, uso y deconstrucción de las TIC. En este sentido, destacamos nuevos lenguajes, códigos, formas de organización y ambientes de interacción. Se habla de una sociedad de red y esta sociedad ha generado a su vez nuevas formas de subjetividad. También es importante destacar en este tercer rubro que las TIC, de manera particular, pueden vivirse hasta cierto punto en cierta dicotomía de la alienación versus a la apropiación y deconstrucción. ¿Sí? Es el doble filo que finalmente tenemos de las TIC. ¿Sí? O me alieno, o sea, me vuelvo incluso poco crítico del uso de las TIC y me vuelvo exclusivamente un consumidor de las mismas, de las herramientas, de la tecnología, o le doy un uso, me vuelvo en este sentido prosumidor, que esto significa desarrollar mis propias herramientas, construir mis propios instrumentos, desarrollar mis propios recursos para el aprendizaje, recursos personales que me ayuden a lo largo de mi propia vida a aprender, ¿no? Y en esa dicotomía, al final nos movemos cuando hablamos de las TIC, entre la alienación y la apropiación y deconstrucción de las propias TIC. Un último aspecto de este tercer rubro es la importancia de destacar que vivimos en realidades interconectadas, ¿sí? Y esa es una virtud al final de las TIC y que lo vemos actualmente, ¿no? De hecho, este evento, este encuentro, se da gracias a las TIC, ¿sí? A la posibilidad de estar interconectados independientemente de nuestro lugar de referencia. Y además de la importancia de generar realidades interconectadas con el uso y a través de la mediación de las TIC, tenemos la oportunidad de crear comunidades. Finalmente, un cuarto aspecto en esta área positiva tiene que ver con esta característica que a mí me parece también muy distintiva de la juventud o de las juventudes, como les decía, contemporáneas, que tiene que ver con el compromiso global, el compromiso con una sociedad interconectada desde lo local. Y ahí hay múltiples expresiones que podemos documentar en los últimos años, yo me atrevería a decir, donde tenemos manifestaciones, protestas, incluso que han sido organizadas y donde han participado jóvenes
quienes pues se manifiestan ante injusticias y problemáticas que afectan a nuestro mundo. Sí, en este aspecto pues se han impulsado movimientos sociales de alto calado, como por ejemplo movimientos que rechazan el racismo, rechazan también las desigualdades, la violencia hacia las mujeres, los problemas que tenemos con el maltrato hacia nuestra naturaleza, nuestra propia tierra, entre otros problemas en los que se han manifestado los jóvenes. Y finalmente, en este cuarto rubro, quisiera destacar la importancia del ejercicio de la ciudadanía de los jóvenes, pero un ejercicio combativo, ¿sí? Siempre poniendo en un primer plano la lucha por la justicia y la equidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, este gran marco, como lo presentaban en la anterior diapositiva, sin duda trae algunos retos para las universidades de manera particular en América Latina para atender a los jóvenes en sus procesos de formación. Y en esta diapositiva quisiera plantear algunos retos y posibles alternativas. Un primer reto que enfrentan las universidades en América Latina de manera particular es la atención a una población diversa. Diversa en cuanto a edades, capacidades, niveles de experiencia, motivaciones y necesidades de aprendizaje. Alternativa. ¿Qué podemos hacer ante este reto que enfrentan las universidades? Personalizar aprendizajes. Hoy más que nunca se requiere tener una mirada centrada en el aprendizaje, centrada en los estudiantes. De ahí la importancia de personalizar dichos procesos que sean accesibles y equitativos y transformar las diferencias entre estudiantes en ventajas pedagógicas. Otro reto tiene que ver con dificultades económicas, ¿sí? Sin duda, los recortes que hemos tenido en nuestras instituciones de educación superior, en nuestras universidades, no es de ahora, no es de tiempo atrás, estos recortes que se han tenido a la educación en general. Y al mismo tiempo, tenemos también el reto de ampliar la cobertura. Ampliar la cobertura, pero con menores recursos. ¿Qué alternativas tenemos? Optimizar, sin duda, los recursos y hacerlos eficientes para atender a la matrícula estudiantil. Esta es una alternativa que tenemos, ¿no? Con lo que se tiene que ver cómo lo optimizamos para atender a la formación de nuestros estudiantes. Otro reto son las dificultades en la adquisición de conocimientos de niveles educativos anteriores. Esta es una constante y que incluso lo vemos en pruebas de aplicación masiva, tanto nacionales como internacionales, donde vemos que hay problemas en la adquisición de conocimientos y aprendizajes fundamentales. ¿Qué podemos hacer desde las universidades? Compensar y redistribuir el conocimiento, garantizando en este sentido la retención y los resultados exitosos para todos y todas. Otro reto es el modelo de las clases magistrales. Actualmente se encuentra rebasado por los múltiples entornos de aprendizaje que tenemos a nuestro alcance. Alternativa, ampliar la gama de metodologías y oportunidades para el aprendizaje alternas a las clases magistrales, como es incluso la propia tutoría
como lo vamos a ver más adelante. Un reto que sin duda enfrentamos también las universidades son los problemas tan complejos y las demandas sociales que enfrentamos como instituciones. ¿Cuál es la alternativa? La formación de profesionales como vectores de cambio con conciencia social y éticos para dar respuesta justo a esos problemas y demandas sociales. Y finalmente tenemos a los programas de tutoría. Los programas de tutoría en nuestra región de manera particular tenemos, si hacemos un rastreo, ¿no?, de cuándo empezaron a tener mayor fuerza, podemos decir que aproximadamente desde hace 20 años más o menos en la región han cobrado mayor fuerza. Y un reto que tenemos actualmente es el hecho de transitar de programas de tutoría centrados en mejorar indicadores y solucionar problemas, un enfoque remedial y paliativo, hacia programas de tutoría con diferentes énfasis, donde atendamos lo académico, sin duda, lo profesional y también aspectos personales en el desarrollo de nuestros estudiantes, y además donde se observan programas de tutoría donde hay un mayor número de participantes. Es decir, ya no solamente tenemos programas de tutoría en donde los tutores profesores dan este apoyo, desarrollan esta alternativa en los procesos de aprendizaje, sino también tenemos, como en el caso de este encuentro que nos convoca, la participación de estudiantes como agentes que aportan, por supuesto, a estos procesos de formación. Y además, algo muy importante es que cada vez se valora la importancia de la tutoría a lo largo de las trayectorias escolares y formativas de los estudiantes, y en ese sentido se ha diversificado también la acción de la tutoría dependiendo de las propias trayectorias de los estudiantes. Nos vamos a la siguiente. Ahora me gustaría hablar de este segundo aspecto de la tutoría entre pares en la universidad, y es donde ocuparé mayor tiempo de mi exposición. Vamos a la que sigue, por favor. Bien, en esta diapositiva lo que quiero compartirles en este esquema son múltiples métodos y estrategias de aprendizaje que se engloban en lo que se reconoce como aprendizaje cooperativo. ¿Sí? Todas estas estrategias y métodos se unen porque tienen en común el el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, el aprendizaje servicio, el método por proyectos y la tutoría entre pares o iguales. ¿Qué es lo que caracteriza al aprendizaje cooperativo? Lo caracteriza algunos atributos como los siguientes. En todos estos métodos y estrategias, los estudiantes son los protagonistas. Facilitan además el aprendizaje mutuo y el aprender a convivir. Apuestan por la participación y la co-construcción. Cuando hablo de co-construcción, tiene que ver con estos procesos cooperativos, con estos procesos colaborativos donde todos y todas aportan desde su propia experiencia y aprendizajes. Y además, todos estos métodos y estrategias, si hay algo que los caracteriza, es que al interior de cada uno y convocando a estudiantes como protagonistas, comparten metas en común.
¿sí? Metas en común enmarcadas en la formación profesional que promueven el trabajo en equipo y en ese sentido motivan el apoyo mutuo entre los estudiantes. Nos vamos a la que sigue y vamos a trabajar aspectos vinculados con la tutoría entre pares. Antes de ello, quisiera destacar en esta diapositiva la importancia de la mediación entre iguales, ¿sí? Y esta mediación, trabajo que ustedes realizan, jóvenes, es pertinente por lo siguiente. En primer lugar, porque las experiencias de aprendizaje, las experiencias que ustedes han construido como estudiantes y lo que trabajan con sus tutorados, tienen la gran ventaja que sus propias experiencias de aprendizaje tienden a ser recientes, ¿no? Y eso facilita el intercambio y la colaboración con sus propios compañeros. Un segundo aspecto tiene que ver con el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje entre iguales es cercano y directo, y eso se ha documentado en diversas investigaciones, ¿no? Que la comunicación, el lenguaje que se puede compartir entre iguales promueve el aprendizaje porque están en la misma sintonía, ¿sí? Comparten ese mismo lenguaje y en ese sentido la facilidad para establecer un diálogo cercano. Un tercer aspecto sobre la pertinencia de la mediación entre iguales es que hay una mejor comprensión de las dificultades y frustraciones que pueden enfrentar sus compañeros pares. ¿Sí? En este caso, aquellos que probablemente van iniciando en la formación universitaria. ¿Sí? Entonces, estos son aspectos que me parecen muy importantes para resaltar el papel de la mediación entre iguales y sus aportes al aprendizaje. Si nos vamos a la siguiente. Ahora, me gustaría hablar ya de manera más específica, como señalaba, de la tutoría entre pares y para ello quisiera iniciar con una breve caracterización en esta diapositiva. Como ya decía, la tutoría entre pares es una modalidad de aprendizaje cooperativo. Los estudiantes más aventajados apoyan al aprendizaje de otros menos expertos. Y esta es una característica importante de la tutoría entre pares. Y aquí encontramos dos vertientes. Estudiantes de la misma edad y o nivel educativo, ¿sí? Que se encuentran en la tutoría entre pares. Y también encontramos otra modalidad donde se convocan a estudiantes de distintas edades y o niveles educativos. Entonces vamos a encontrar estas dos vertientes y ya ustedes me dirán o reflexionarán en dónde se encuentran ustedes, ¿sí? Con estudiantes de su mismo nivel educativo, ¿sí? O estudiantes, por ejemplo, que comparten tal vez un mismo nivel educativo, pero que pertenecen a semestres diferentes o a años diferentes, como es la segunda vertiente, ¿no? O incluso tenemos en esta segunda vertiente también, que eso a mí me parece muy, muy importante para potenciar estudiantes, por ejemplo, de pregrado o de licenciatura, acompañados a su vez de tutores de posgrado. Entonces ahí se puede generar una interacción bastante interesante y pertinente para la formación en la universidad. Otra característica es que vamos a desarrollar en cuanto a estructuras de organización de la tutoría,
esquemas de trabajo en pares o en pequeños grupos. Otra característica es que comparten objetivos comunes. Tutores y tutorados, ¿no? Comparten estos objetivos, ¿sí? Y son explícitos y orientan su actividad para alcanzar dichos objetivos. Y otra cuestión que quisiera distinguir en esta diapositiva es la tutoría entre pares recíproca. ¿Sí? Esta vertiente de la tutoría para mí resulta muy ilustrativa y muy importante, más en un evento de esta naturaleza, porque en la propia literatura vamos a encontrar este tipo de aproximación en donde se destaca que tanto estudiantes, tutores como tutorados aprenden en estos procesos, ¿sí? Es decir, ambos mejoran su rendimiento, mejoran su motivación e incluso sus actitudes, ¿sí? Hay aportes importantes para ambos y para los implicados en general. Nos vamos a la que sigue. Ahora, ¿por qué es importante el trabajo de la tutoría entre pares al aprendizaje? ¿Sí? Y de ahí es que presento esta diapositiva que tiene que ver con la pirámide del aprendizaje. En esta pirámide, como ustedes observan, ¿sí? Tenemos qué tanto aportan distintas actividades al aprendizaje y ustedes verán que, por ejemplo, la clase magistral, a partir de estudios que se han realizado, en promedio encontramos que aportan un 5%. ¿Sí? Aportan un 5% al aprendizaje. Y así nos vamos con distintos porcentajes hacia arriba, donde encontramos que la lectura aporta un 10%, el material audiovisual un 20%, la demostración, ¿no? De un procedimiento que tiene que ver totalmente con un saber hacer, un 30%, la discusión grupal un 50%, un trabajo práctico aporta un 75% y vean, enseñar a otros aporta, según esta pirámide del aprendizaje, un 90%. ¿Sí? Así que la labor que ustedes realizan como tutores pares, valoremos su alcance en cuanto a nuestro propio aprendizaje. ¿Sí? Es decir, enseñando a otros, asumiendo nuestro rol como tutores, a su vez aporta a nuestro propio aprendizaje. Entonces es un juego al final de ganar, ganar. ¿Sí? Al ser tutor par, aprendo. ¿Sí? Y mejoro en este sentido mi propio aprendizaje. Si nos vamos con la que sigue. Ahora, ya les comentaba en una anterior diapositiva estas diferencias que van a encontrar ustedes en la literatura entre tutoría entre pares y tutoría recíproca entre pares, ¿sí? Y me gustaría que tuvieran en cuenta estas diferencias para que ustedes también reflexionen en dónde se ubican, ¿sí? En general, ¿qué es lo que más se ha promovido en sus propias instituciones universitarias? Decíamos, la tutoría entre pares se distingue porque el tutor par asume la responsabilidad para crear oportunidades de aprendizaje a través, por ejemplo, del modelado, del cuestionamiento, de clarificar ideas, de promover la reflexión conjunta y de promover cambios conceptuales en el tutorado. El tutorado, por su parte,
o tutorada es un estudiante que recibe el soporte académico por parte del tutor par. La relación es asimétrica y fija, ¿sí? Cuando digo fija es que el tutor par asume ese rol y no se mueve de ese rol, mientras que el tutorado lo mismo, asume el papel de tutorado y se queda en ese rol. Y este tipo de tutorías es más común entre estudiantes de diferentes edades y niveles. ¿Sí? Es más común esta aproximación de la tutoría. Y por otro lado, tenemos la tutoría recíproca entre pares. Aquí, ¿qué distinguimos? Distinguimos que hay un intercambio de roles entre tutor o tutora par y tutorado o tutorada, ¿sí? Continuamente cambian, ¿sí? Cambian de mirada, de postura, ¿ok? Permite en este sentido que cada estudiante experimente los beneficios de brindar y recibir orientación académica por parte de sus pares. La relación es simétrica, en el entendido que poseen niveles similares y además es dinámica. El aprendizaje es bidireccional, tanto tutores como tutorados aprenden de la relación y es más común entre estudiantes de edades y niveles similares. Nos vamos a la que sigue. En esta diapositiva vamos a ver algunos esquemas que quisiera compartir, partiendo de la diapositiva previa. En este primer esquema, si le damos Enter, ¿sí? Solamente para que se vea el primer esquema, tenemos la representación del tutor, de la tutoría entre pares, en este caso, donde tenemos al tutor par exclusivamente en una relación bipersonal, ¿no? Tutor par y el tutorado de uno a uno, discutiendo, por ejemplo, una serie de tópicos o problemáticas, ¿sí? Pero es una relación de uno a uno. Alumnos que pueden ser, en este caso, del mismo nivel educativo, ¿ok? Siempre acompañados, esto es bien importante, de un tutor profesor, ¿ok? Nos vamos a la que sigue. En el siguiente esquema tendríamos al tutor, también en este caso el tutor profesor, y en este sentido, trabajando con un grupo de estudiantes donde todos estos estudiantes asumen el rol de tutores y tutorados. ¿Ok? Entonces es un trabajo, como ustedes podrán percibir, un trabajo que implica la colaboración entre estudiantes, ¿sí? Es decir, un trabajo en equipo, un trabajo en donde cada uno de estos alumnos pueden asumir ya sea el rol de tutor par o de tutorado. En el siguiente esquema tenemos la representación de alumnos de diferentes niveles, ¿ok? Y en este sentido, destacamos con mayúsculas el rol del tutor par, pensando que pertenece a un nivel educativo más avanzado, ¿sí? Y al tutorado, ¿sí? De un nivel educativo probablemente inferior. Sí, pensémoslo en el caso, por ejemplo, del pregrado, donde podríamos tener un tutor par de los años más avanzados, digamos de un cuarto año, acompañando a su vez a estudiantes del primer año.
¿sí? O en este caso a un estudiante de primer año. ¿Ok? Y esta interacción, esta tutoría, pues tendría como núcleo de trabajo discutir tópicos o incluso la propia práctica profesional. ¿Sí? En cualquiera de los casos, de nueva cuenta, la figura del tutor profesor es muy importante para orientar, supervisar, acompañar estos procesos de tutoría. Y finalmente, en un cuarto esquema, si le damos Enter, por favor, de tal manera que tengamos estos 4 esquemas en pantalla, tendríamos esta representación en donde ubicamos a estudiantes en el núcleo, ¿sí? Si ustedes ven, en el núcleo estarían tópicos y o la propia práctica profesional, ¿no? Es sobre lo que van a trabajar, es lo que los convoca, lo que permite establecer metas en común, objetivos en común, ¿sí? Alrededor de sus tópicos o de la propia práctica profesional tendríamos tutorados, ¿sí? Tutorados, como comentábamos, de niveles educativos inferiores, ¿sí? Y en la parte externa tendríamos a los tutores pares, ¿no? Que podrían ser, en este caso, como tal, estudiantes de niveles avanzados, ¿sí? Estudiantes con una apropiación más amplia, más profunda de la propia profesión, ¿ok? Y estos, a su vez, apoyados por un tutor, un tutor profesor. Este esquema de manera particular a mí me parece muy, muy valioso porque nos permite incluso imaginar alternativas para generar como tal grupos de trabajo, colectivos de trabajo, no solamente entre estudiantes de una misma profesión, sino también nos invita a pensar en redes de colaboración en donde podrían participar estudiantes de distintas profesiones. Sí, imagínense por un momento grupos de trabajo en donde pudieran estar colaborando estudiantes de ingeniería, de contaduría, de psicología, de derecho, por ejemplo, ¿sí? Pensando en distintas profesiones y todos convocados para trabajar una problemática en particular, ¿sí? Esto, además de favorecer la integración de redes de trabajo, facilita el trabajo multi y transdisciplinario. ¿Sí? Y esto creo que es algo que deberíamos de promover al interior de nuestros propios programas de tutoría y más si estamos trabajando la tutoría entre pares. ¿Sí? Salir de nichos, de organización exclusivos en una profesión, ¿sí? En una carrera, para pensar en esquemas que convoquen a estudiantes con distintos perfiles, con distintas formaciones como tal, para trabajar de manera conjunta ante problemas complejos que demandan la intersección de distintas profesiones y campos disciplinarios. Nos vamos a la que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son las áreas que se benefician con la tutoría entre pares? Vamos a encontrar muchísimas cosas que se ven beneficiadas con la tutoría entre pares. Una de estas áreas es el alcance en la esfera intrapersonal. Sí, en este sentido, se han documentado que hay un aporte importante a la empatía, a la generosidad, a la autoestima, el liderazgo, la solidaridad, la satisfacción y el bienestar personal. ¿Sí? Es decir, quienes asumen el papel
de tutores, ¿sí?, se ven beneficiados con estos aprendizajes, ¿sí?, estas áreas en la dimensión intrapersonal y que interpelan sin duda al aprender a ser. También se ha documentado que hay beneficios importantes en el ámbito interpersonal. Hay desarrollo de habilidades sociales mediante la colaboración, la reciprocidad y el sentido de pertenencia. Y en este sentido hay un aporte significativo al aprender a convivir. También encontramos que hay beneficios en la esfera cognitiva, en el sentido de que se favorecen procesos metacognitivos y de autorregulación a través del diálogo, la reflexión conjunta y la solución de retos o problemas, ¿sí? Y en este sentido se aporta también al aprender a aprender. Si nos vamos a la que sigue, otras áreas que se ven fortalecidas con la tutoría entre pares es la formación, es la propia formación profesional. En tanto, a través de la tutoría se promueve el entrenamiento en habilidades específicas en los distintos campos profesionales y o disciplinares. Y en este sentido se aprende a hacer, ¿sí? Además de que hay una apropiación del lenguaje de la profesión, sus hábitos y la cultura epistémica a través de la mediación de los pares. Un siguiente aspecto en cuanto a áreas que se ven fortalecidas, sin duda, es una arista social que se ve fortalecida. En este sentido, se asumen responsabilidades como profesionales en formación en pro de aportar a la sociedad a través del conocimiento y además se promueve la integración de redes de colaboración. Finalmente, hay otra área que se ve fortalecida a través de la tutoría entre pares. Es una área, finalmente, una arista de corte institucional. Entonces, no solamente vemos los beneficios al propio aprendizaje, a la propia formación profesional, a estos aspectos intrapersonales, sino también a nivel institucional vemos aspectos que se ven fortalecidos a través del desarrollo de la tutoría entre pares, como es el hecho de que la tutoría entre pares puede atajar el abandono escolar, más aún cuando sabemos que en la formación universitaria el primer año de la formación profesional siempre es un punto crítico y es donde hay un mayor abandono escolar. Instituciones que han promovido la tutoría entre pares en los primeros años de la formación profesional han reducido de manera significativa el abandono de sus estudiantes. Entonces, esto es un buen indicador. Y es de destacar cómo también la tutoría disminuye estos problemas de alto calado en nuestras instituciones universitarias. Además de atajar el abandono escolar, disminuye el fracaso escolar, la reprobación e incluso los problemas de desafiliación entre de los estudiantes hacia la formación profesional. Y por otro lado, que esto también me parece muy importante, la tutoría entre pares está asociada con una mejora en el rendimiento académico,
con la eficiencia terminal e incluso con la graduación de los estudiantes. Y entonces, este último aspecto sí que me parece importante porque se observa que a nivel institucional la tutoría entre pares tiene un alto impacto en estos indicadores de corte institucional como tal. Nos vamos a la que sigue. En esta diapositiva quisiera distinguir algunas buenas prácticas de la tutoría entre pares, a partir también de la propia revisión de la literatura. Un primer aspecto en cuanto a estas buenas prácticas es la importancia de la formación de tutores pares. ¿Sí? De ahí, de nueva cuenta, mi reconocimiento a este tipo de encuentros, porque al final son encuentros que fortalecen esta formación de los tutores pares. ¿Qué se ha distinguido como aspectos importantes en esta formación pares, como aspectos de trabajo en dichos procesos? Se distingue la importancia de sensibilizar sobre el aprendizaje entre pares. Es decir, que los propios tutores pares reconozcan el por qué es importante su labor en la formación universitaria, ¿sí? Y cómo aportan en ese sentido a la formación de sus propios compañeros. Otros rubros que se han visto como importantes en esta formación tiene que ver con la promoción de estrategias de aprendizaje y cómo romper el hielo con sus compañeros, la formulación de preguntas, es decir, cómo a partir de mi labor como tutor par puedo promover preguntas que favorezcan la reflexión de mis tutorados, ¿no? De mis compañeros. Otro aspecto importante tiene que ver con la discusión de cómo promover el pensamiento crítico, reflexivo y crítico. En el siguiente punto, que tiene que ver con el diseño de programas de tutoría como una buena práctica, se ha visto la importancia de generar programas de tutoría con una clara intención de prácticas deliberadas, sistemáticas y adaptativas. Entonces, esos son atributos que se distinguen como pertinentes para el diseño de programas de tutoría. ¿Sí? Promuevan de manera deliberada la intervención por parte de los tutores, que sea un trabajo sistemático, orientado, planificado, pero además que sea adaptativo. ¿Sí? Y con adaptativa a lo que me refiero es que tenga cierta flexibilidad para que los estudiantes pares, en este caso los tutores pares, ajusten su propia labor a las necesidades de sus tutorados. Una tercera característica en cuanto a estas buenas prácticas de tutoría entre pares tiene que ver con la construcción de andamios, ¿sí? Claros, pertinentes y ajustados. Y esto nos lleva a un aspecto de índole conceptual desde la perspectiva sociocultural. Sé que ahorita no es momento para entrar en estos aspectos, pero sí que es importante distinguir también ciertos referentes teóricos que sustentan la labor de los tutores pares. Y con estos dos grandes conceptos, ¿no? Zona de desarrollo real y zona de desarrollo próximo, y la importancia de los andamios, a lo que me quiero referir es que cuando trabajamos con la tutoría entre pares de manera particular, es muy importante que los tutores pares identifiquen cuál es el nivel
de conocimientos, el nivel, digamos, actual de sus tutorados, que sería la zona de desarrollo real, para a su vez proyectar hacia dónde quieren llevar a sus tutorados, que esto tiene que ver con la zona de desarrollo próximo, es decir, hasta dónde lo voy a acompañar para promover su aprendizaje, ¿sí? Y en este sentido entran los andamios, ¿sí? Los andamios como los apoyos específicos que como tutor par voy a desplegar para promover aprendizajes en mis pares, ¿sí? En este caso, en mis tutorados, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, son dos conceptos que me parecen muy importantes que tengamos en cuenta para planear, decíamos en el anterior punto, de una manera deliberada mi propia labor como tutor par, ¿sí? Y en este sentido entra la importancia de definir el tipo de andamios o apoyos que voy a desplegar para promover aprendizaje. Un cuarto aspecto tiene que ver con clarificar la comunicación, ser muy claros en cuáles son las expectativas tanto del tutor par como de los tutorados y establecer metas en común. ¿Sí? Entre más clara sea esa comunicación de expectativas, de metas y objetivos en común, tendremos mayor éxito en nuestra labor como pares. Nos vamos a al siguiente punto, que tiene que ver con la importancia de que a través de la tutoría entre pares se promuevan procesos metacognitivos. Y esto es una constante que ubicamos en la propia literatura sobre tutoría entre pares. Es una fortaleza de la tutoría, de este tipo de estrategia, el que a través del diálogo entre estudiantes se puedan desplegar estos procesos metacognitivos y aquí, bueno, hay una serie de pasos importantes para promover dichos procesos, ¿sí? Desde la orientación, la planeación, el monitoreo y la propia evaluación. Permítanme un momento. Bueno, ya saben esas cosas de estar en casa con las mascotas. Bueno, los perritos siempre tienen algo que decir también. Bueno, muy bien, estábamos en este punto, ¿no? En cuanto a estas buenas prácticas de tutoría entre pares, les decía que en la literatura ustedes van a encontrar que un aporte importante de la tutoría se observa en el desarrollo de procesos metacognitivos y en este sentido, pues se han identificado distintos componentes para promover dichos procesos. No me voy a detener en eso, no sé cómo ando en tiempos, sí, pero únicamente para tenerlo aquí como un aspecto importante, como una buena práctica de la tutoría entre pares, el desarrollo de procesos metacognitivos entre pares. Otra buena práctica de la tutoría entre pares es sostener en estos procesos de tutoría. Es decir, implica continuidad. Implica sostener a lo largo del tiempo estos procesos y dar seguimiento y ajustar al desarrollo de los mismos. Sí, ajustar a partir del propio proceso que se esté desarrollando de tal manera que sea significativo, que promueva aprendizaje, ¿sí? Que basado en la comunicación se lleguen a acuerdos y sea relevante para todos los implicados. Otro aspecto como una buena práctica es el monitoreo y la realimentación por parte del profesorado, ¿sí? Es decir, no dejar solos, ¿sí? Porque eso luego llega a suceder, ¿no? Que los tutores, en este caso la tutoría entre pares, solamente pareciera que está de manera
aislada, ¿no? de la labor de los tutores profesores, y lo que se destaca en este sentido es que siempre deben estar presentes los tutores profesores, como en los esquemas que les mostraba con anterioridad, ¿no? Donde siempre la figura del tutor profesor debe estar presente, justo para monitorear y realimentar la labor de la tutoría entre pares. Y aquí un último aspecto como una buena práctica que quisiera distinguir es la importancia de articular la labor de los tutores con el currículum. Y aquí hay dos aspectos que quisiera distinguir. Articular la tutoría entre pares con el currículum en términos de aprendizajes, ¿sí? Aprendizajes esperados, aprendizajes que se reconozcan como relevantes en el itinerario formativo de la propia profesión, pero también quisiera distinguir la importancia de reconocer a la tutoría entre pares con un valor curricular, es decir, darle un peso en la propia formación de los estudiantes. Y esto lo coloco sobre la mesa porque en el caso, por ejemplo, de mi país, ya me platicarán ustedes qué sucede en Chile, los programas de tutoría entre pares generalmente son programas voluntarios, programas que apelan mucho a la generosidad de los propios estudiantes, pero que no tienen un peso, ¿sí? Que no tienen un peso como tal, ni un reconocimiento explícito en la formación de los estudiantes a nivel curricular, ¿sí? Y esto para mí es muy importante que sí se le dé ese peso, ¿sí? Que se le dé ese reconocimiento porque se le da un valor a la actividad de los tutores pares. Y bueno, finalmente, si le damos a la que sigue, vamos con el tercer punto, que esto es a nivel de cierre, que he titulado La tutoría entre pares como eslabón de la transformación social. Nos vamos a la que sigue. Y aquí quisiera hacer una reflexión, como comentaba al inicio de mi presentación, sobre el sentido de la tutoría en estos tiempos, ¿sí? Entonces aquí mi oración inconclusa es, y en estos tiempos de pandemia, ¿qué relevancia tiene la tutoría entre pares? Sí, me gustaría que reflexionaran sobre esta pregunta un minuto. ¿Qué relevancia tiene la tutoría entre pares en estos tiempos de pandemia? ¿Por qué un evento, por qué un encuentro que nos convoca como este podría ser relevante? Sí, pensemos en esta pregunta y quisiera que posteriormente pudieran compartir sus reflexiones. De entrada yo les propongo estos aspectos para reflexionar, ¿sí? Del papel de la tutoría entre pares en tiempos de pandemia, sí, que posiblemente nos puedan orientar a ir generando posibles líneas de reflexión sobre el papel de la tutoría. Y como comentaba, yo propongo estos puntos para trabajar a partir del trabajo de la tutoría entre pares, de la colaboración entre estudiantes. Un primer aspecto es que a través de la tutoría entre pares podemos potenciar las capacidades de los y las jóvenes en una sociedad cambiante e incierta.
Sí, creo que la tutoría entre pares tiene esta virtud, ¿sí? Y puede abrir estos espacios para potenciar dichas capacidades. Por otro lado, en estos tiempos como los que vivimos, considero que la tutoría entre pares puede ser una bisagra muy importante para desplegar múltiples lenguajes en distintos entornos como los que estamos viviendo. ¿Sí? Y en este sentido, promover la construcción del conocimiento. Un tercer aspecto que distingo es la construcción social del conocimiento. ¿Sí? Y en este sentido, la tutoría entre pares, como lo veíamos en estos esquemas que les compartía, puede favorecer el trabajo multi, inter y transdisciplinario, hacer comunidad. Si hay algo que requerimos fortalecer en estos tiempos, donde nos hemos visto rebasados por una problemática de salud que ha golpeado distintas aristas de nuestra existencia, es que en la colaboración, en la construcción de colectivos y de la promoción de las comunidades, en fortalecer a las comunidades, es que podemos hacer sinergia, ¿sí? Y atajar los problemas que tenemos de frente. Y en ese sentido, creo que la tutoría entre pares también puede aportar, resolviendo problemas y desigualdades en distintos ámbitos, como es la economía, la salud y ámbitos sociales, entre otros. La tutoría entre pares también en tiempos de pandemia puede aportar a la formación profesional como empoderamiento. Sí, creo que es hoy más que nunca que necesitamos que estas juventudes, como lo presentaba en las primeras diapositivas, resilientes, combativas, que ponen en el centro el cuidado del otro, la preocupación por el otro, preocupadas también por desarrollar sociedades más justas y equitativas, abramos espacio para empoderarlos, ¿sí? Para darles un lugar preponderante en nuestra sociedad y en ese sentido que posean la estafeta para transformar nuestro propio contexto y realidad. Y en ese sentido, la formación profesional sea vivida con una clara función social y ética. Y finalmente, considero que la tutoría entre pares en estos tiempos puede aportar a la transformación social y al compromiso con la vida en sus múltiples formas. Y bueno, con eso estaría concluyendo mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de interés. Si le damos a la siguiente diapositiva con este agradecimiento y mi correo. Y bueno, con eso estaría concluyendo. Muchas gracias y quedo a sus órdenes para sus preguntas, sus reflexiones, qué les motivó esta presentación, reacciones, claro, que hayan tenido. Adelante. Bien, agradecemos la ponencia entonces de la doctora Gabriela de la Cruz. Le damos las gracias por su disposición y gentileza. Sin duda sus palabras son el aliento necesario para dar comienzo a este sexto encuentro nacional de tutores pares. Gabriela, mientras tú nos exponías, nos llegaron algunas preguntas que te vamos a plantear a continuación. La primera de ellas es, ¿de qué manera se puede implementar una tutoría si al inicio se identifican diferentes zonas de desarrollo real? Perdón, es que tuve que cerrar la puerta porque este perrito abre y cierra,
Ah, ya No volví a importa, abrir. Perdón, así que- déjenme cerrar bien porque hace de las suyas. Cierra y después te hacemos la pregunta, no hay problema. Sí, permíteme un ratito. No, afuera. Bien, después te vamos a pedir que nos muestre el perrito para conocerlo, ya que lo hemos escuchado toda la presentación. Perdón, pero está acostumbrado a estar aquí conmigo. Entonces, cuando lo dejo afuera, empieza a rasguñar la puerta, etcétera. Pero discúlpenme. Muy bien, No, perdón. Ahora excelente. sí. Ahora sí, bueno, la primera pregunta entonces es, ¿de qué manera se puede implementar una tutoría si al inicio se identifican diferentes zonas de desarrollo real? Exacto. Esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque además, como también lo señalaba en la presentación, hay que ver justo esta diversidad de perfiles como ventajas para el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, en este sentido, si tenemos distintas zonas de desarrollo real, lo rico y de manera particular para la tutoría entre pares sería generar grupos con distintos niveles y que justo en esa diversidad y con distintos capitales, distintos aprendizajes, se promueva el aprendizaje entre todos. ¿Sí? Yo si pudiera comentar algo al respecto de manera particular sobre estas formas de estructurar la tutoría entre pares, a mí me parece de mucha riqueza la tutoría entre pares grupal, más que la de uno a uno. Sí, claro que tiene sus potencialidades y sus ventajas el trabajar entre un tutor par y un tutorado. Sin duda tiene sus aportes y sus ventajas, pero qué mejor si maximizamos esa colaboración entre pares de manera grupal. ¿Sí? Entonces, por ahí iría mi respuesta. ¿Sí? Si tenemos claro estos diferentes niveles, maximizar justo esa diversidad, esas diferencias para promover el aprendizaje conjunto, cooperativo, como tal. Perfecto. La segunda pregunta que nos llegó es, ¿los programas de tutores pares deberían tener una mayor relevancia en las universidades? Creo que, como lo comentaba también, es tiempo de diversificar nuestras propias estrategias de formación en la universidad. Si a las clases magistrales, ¿no? Las clases a cargo de un docente, actualmente pues se ven también rebasadas por la complejidad que tenemos de problemáticas por atender, pero además también por la amplia matrícula de nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí que habría que pensar en diversificar nuestros propios estrategias y métodos de aprendizaje. ¿Sí? Y sin duda, la tutoría entre pares es una muy valiosa, ¿sí? Como otras que pueden estar. Sí, yo a lo que apelo es a diversificar, a tener distintas maneras para promover el aprendizaje y no echar todos los huevos, digamos, en una canasta. Sí, decir, no, ahora todo va a ser tutoría entre pares. No, creo que hay que buscar alternativas. Excelente. Generar aproximaciones diferentes, variadas y que promuevan en este sentido aprendizajes o experiencias de aprendizaje a través de distintas formas. Excelente, excelente. Una tercera pregunta que nos llegó, son varias. Había esta participación, así, excelente. Es, ¿cómo comprobamos que las acciones de los tutorados son efectivas? ¿O aún no es tiempo de reflexionar sobre aquello? Yo creo que sí. Eso fíjense, jóvenes, que es una debilidad en la propia investigación sobre tutoría entre pares. Si no hay investigaciones muy consistentes que nos permitan
valorar, digamos, como tal, el alcance de la tutoría entre pares, evaluar el alcance de la tutoría entre pares. Generalmente lo que ustedes van a encontrar en cuanto a modelos de evaluación de la tutoría son diseños más de corte cuasi experimental. ¿Sí? Entonces se ve, bueno, ¿qué pasó con tutores pares, digamos, experiencias mediadas por la tutoría entre pares y otro tipo de experiencias, digamos? ¿Sí? ¿Y qué es lo que se ha visto? Que la tutoría entre pares aporta, ¿no? Aporta, como decíamos, a disminuir problemas de abandono, de reprobación, de repitencia, de desafiliación, o sea, se ve que aporta, ¿sí? Versus otro tipo de experiencias o incluso las propias clases magistrales de manera particular, ¿sí? Pero no hay estudios sostenidos, ¿sí? Estudios que de largo alcance, digamos, ¿no? Sino son estos pequeños aproximaciones para evaluar, ¿no? Cuál es el potencial de la tutoría y sus alcances en la formación universitaria. Sin duda, no es algo que tenemos que avanzar. ¿Cómo evaluar a la tutoría entre pares? Sin duda, eso es ineludible, ¿no? Un reto y una tarea que nos convoca a todos aquellos que estamos interesados en esta estrategia. Bien, sí, con esa duda. Doctora Gabriela, también nos llegó otra pregunta, es ¿qué sugerencias podríamos dar a los tutores para trabajar la motivación con sus compañeros tutorados en estos tiempos de pandemia? Es una pregunta también muy interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y que la he reflexionado en otros encuentros, en otros eventos, ¿no? También sobre tutoría. Y lo que yo llego a reflexionar es que estos tiempos de manera particular difícilmente podemos mostrar, digamos, una buena cara, ¿sí? En el sentido de que nos está moviendo toda nuestra esencia, nuestra existencia, ¿sí? Entonces, asumir yo creo que este primer punto, ¿sí? De que nos ha trastocado en todos nuestros ámbitos, familiar, educativo, ¿sí? Nuestra propia seguridad. Entonces, creo que ese es un primer punto, ¿no? Reconocer que estamos en una condición vulnerable, ¿sí? Más que de ocultar, reconocer. Y en un segundo momento, y justo para motivar en estos tiempos de pandemia, yo lo que sugiero es justo empezar a proyectar cómo desde la actividad profesional podemos atender estas múltiples aristas que se han visto comprometidas en nuestra sociedad. Sí, o sea, en el caso me pongo desde mi propia profesión, yo soy psicóloga. Entonces, ¿qué he hecho? ¿Qué he promovido con mis propios estudiantes? Y que creo que eso también podríamos trabajarlo en el caso de la tutoría entre pares. La salud mental, ¿no? La salud mental es una cuestión que tenemos ahorita como dañada, ¿no? Comprometida con la COVID-19. Entonces, ¿qué podemos hacer de nuestra labor, desde nuestra labor como profesionales en formación para aportar a la salud mental de todos y todas? ¿Sí? Y desde ahí generar, ¿no? Generar alternativas, ¿sí? Generar soluciones. Y creo que desde ahí podemos motivar, ¿sí? Desde el promover cambios, el desde aportar desde nuestra propia formación profesional, ¿sí? Desde el servicio que podemos brindar, desde ahí ir fomentando la motivación. ¿Okay? Creo que ahí es donde podemos encontrar la semilla para motivar en estos tiempos, ¿no? Desde el compromiso, la responsabilidad y el generar aportes a nuestra sociedad desde la propia práctica profesional.
Bien, Gabriela, y por último, ya que hemos aprovechado harto y agradecemos tu gentileza, en la necesidad de articular la tutoría con aspectos curriculares. ¿Cree usted que es Sí. necesario darles una formación formal del tutor, como podría ser, por ejemplo, un grado académico reconocido por la institución de educación superior? Tal vez no un grado, ¿no? Como tal, pero sí digamos, una certificación, por ejemplo, ¿no? Un diploma, ¿sí? Que avale esa formación. Sí, a mí me parece que sí que es importante, ¿no? Que se les dé un peso, un reconocimiento curricular. Y también, como lo decía, bueno, sí, ese reconocimiento explícito, incluso hasta simbólico, si lo podemos denominar de alguna manera, pero también quería en ese punto distinguir que esa labor del tutor PAR de manera particular, tenga un peso en cuanto a créditos en su propia formación profesional. Sí, es decir, si una carrera, voy a poner un número de créditos, tiene 300 créditos para concluir la formación profesional, digamos que un 15% corresponda a la tutoría entre pares, ¿sí? A la labor del tutor como par. ¿Ok? Y que podría, no sé, obtenerse, por ejemplo, a través de las asignaturas que generalmente tienen los planes de estudio optativos. ¿Sí? Y de ahí obtener ese porcentaje, ¿no? O sea, para mí sí que es importante, ¿no? Y además los estudiantes le dan un peso, un valor. Entonces, distinguir esas dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, sí, tener un diploma, ¿no? Un documento que avale mi formación, ¿sí? Que avale mi compromiso como tutor PAR, y por otro lado, que mi labor como tutor sea reconocida en mi propio plan de estudios a nivel curricular. ¿Sí? No sé si soy clara con estos dos aspectos que me Sí, parecen clarísimo, importantes. clarísimo, clarísimo. Muy bien. Bueno, Gabriela de la Cruz, te agradecemos entonces nuevamente por la ponencia y la buena disposición que has tenido con nosotros. Así, estamos dando por finalizada esta ceremonia inaugural, no sin antes decirles que a continuación comenzará el trabajo en las salas. El programa del encuentro, así como los pósters presentados en video por tutores y tutoras de distintas universidades y los links a las respectivas salas, comenzará a partir de las 12 horas. Los pueden encontrar en la web cap.cm/entp-2020. En el chat de esta ceremonia irá apareciendo el link de la página que les estamos comentando. Agradecemos a todos por su presencia virtual y los invitamos a disfrutar del 6º Encuentro Nacional de Tutores Pares. Muy